La economía está directamente relacionada con la política o viceversa, la política con la economía. Por eso tenemos un invitado en piso, Sergio. Exactamente, recién teníamos la visión económica, en el final con un toque de política también. Sí. Él decía ver Chile, yo Chile no quisiera ver, por ejemplo. Bueno, hola Mauricio, ¿cómo te va? ¿Qué dice Mauricio? Mauricio Formoso, ¿cómo estás? Politólogo. Bien, ustedes. Bueno, a ver, respóndele a Sergio, por ejemplo, empecemos con esa. ¿Cuál fue lo de Chile? Perdón. Sí, que él lo mostraba como un modelo económico a seguir. Sí, bueno, también habló de Perú, creo, que tuvo sus convulsiones los últimos 2 años. Digo, yo no sé. Creo que no podemos desligar a la política de la economía bajo ningún punto de vista, menos en este país. Y sobre todo si uno analiza los últimos 100 años de historia, siempre estuvo la economía fuertemente vinculada a la política y a las decisiones de la política, porque bueno, tenemos esa situación histórica que va a ser muy difícil de separar. ¿Y si analizamos lo que pasó ayer en la Argentina? Bueno, estaba siguiendo atentamente un poco el resumen de los discursos, voy de lo último hacia lo primero. Me parece que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio no alcanzó, se notó que la incomodidad que se le veía en la campaña a Patricia, en los debates, que se le veía a la candidata de Juntos por el Cambio en cuanto a la interpelación del votante, porque una campaña electoral no es más que emitir mensajes y lograr movilizar votos. Eso es una campaña electoral en términos simples. Digo, en la emisión de los mensajes, Patricia Bullrich evidentemente se sentía un poco incómoda porque fue constantemente cambiando. No fue la misma Patricia del primer debate, del segundo debate, y nunca tampoco logró enmarcar en la agenda mediática un tema puntual. Que sí lo logró Massa y sí lo logró Milei. ¿Sí? Entonces Milei con el tema de dolarización y con algunas polémicas, y Massa con el tema de de lo que fue la semana posterior a las PASO, todo el paquete de medidas, ¿no? Ahora, Patricia Bullrich siempre navegó y naufragó en esa situación y también en esto del coqueteo permanente de su líder político con la segunda fuerza, que no es menor, porque creo que le ha generado un daño interno. Juntos por el Cambio ahora transita en estas horas una decisión muy importante, que es hacia dónde van a ir, porque han tenido en menos de 60 días 2 derrotas nacionales muy fuertes, la de Horacio Rodríguez Larreta, que se probaba el traje de presidente hace 2 años y en el último año también, y recorría el país casi siendo un presidente virtual, ¿sí? Todos los medios le apuntaban a lo que Horacio decía, y posterior a las PASO, Patricia Bullrich. Entonces, quedaron para mí al borde de una ruptura que es natural, que un proceso de reconfiguración del espacio político, porque actualmente el líder de la oposición se llama Javier Milei. ¿Y esta eventual ruptura puede llegar a atomizar los votos en lo que respecta a las próximas elecciones? Digo, ¿para qué candidato va a ir cada voto? Absolutamente. Juntos por el Cambio no va a lograr que todo su caudal electoral vayan hacia una sola fuerza, por más que sus líderes políticos digan queremos esto o aquello. Y te voy a dar un dato, el por qué. Porque la presencia de Juntos por el Cambio, si uno lo analiza en términos provinciales, jurisdiccionales, es diferente a la nacional. La gente en las jurisdicciones le dio 10 provincias Juntos por el Cambio. La Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio ahora, sí, que habrá que ver quién la lidera, pero seguramente se va a juntar en las próximas horas, en los próximos días, y va a tener que emitir un comunicado que probablemente moleste o incomode a Patricia, a Macri, al propio Horacio, que son los líderes nacionales. Porque esos líderes nacionales hoy no sé si están representando a esos 10 gobernadores que van a tener responsabilidad de gestión en los próximos 4 años. Ahora, no es Mauricio, un dato menor. ¿Coincidís en quienes analizan y dicen que la nueva política, el sumar dirigentes directamente no te trae nuevos votantes? Yo en eso creo que fue lo mejor que dejó la campaña de Bullrich, fue cuando dijo que sumar a Vidal y no recuerdo a quién más a la campaña de Horacio solamente le significaba 2 votos. Claro que sí. Pero claro después que sí. Intentó hacer lo mismo sumándolo a Rodríguez Larreta a última hora. Sí, bueno, porque es la desesperación de ver que los números no te dan en la previa. Ellos información manejan y por lo tanto se dieron cuenta. Eso fue un error táctico muy importante, porque deberían haber, así como fue Massa y Milei, que empezaron a ampliar el discurso ayer mismo con los resultados recién salidos del horno, Patricia tardó casi 40 días en anunciar a Larreta como su... La noche de las PASO. Claro. ¿No es un poco perder la identidad por parte de los candidatos, el anuncio de ayer, de ambos, digo? En un contexto de una Argentina de tercios, no. Porque vas a necesitar, o sea, también estamos, a partir de ahora, se viene, ya venía sucediendo en 2015 con Cambiemos, luego con lo que se fue el Frente Unión por el Frente de Todos. Esta cuestión de los personalismos mesiánicos y de los partidos que ganaban solos se acabó en la Argentina. Desde 2015 para acá lo vemos, y ahora se ha profundizado porque se había dividido en 2 grandes frentes, ahora en 3.
Entonces digo, la situación de generar alianzas, como lo dijo el economista, para poder tener gobernabilidad va a ser una necesidad imperante de quien gobierne. Lo último te pregunto, Mauricio, ¿cómo analizás que Milei haya leído un discurso? Bueno, eso yo creo que tanto las polémicas, ese tipo de situaciones de que en el debate también se lo veía inseguro en algunas cosas, el tema del cambio en su tono del discurso. Yo creo que está a la vista los resultados, no ha logrado romper el techo. Digamos, la duda que había, que lo hemos conversado acá, posterior a las PASO, era si los 30 puntos de Milei eran piso o techo. Claramente ayer comprobamos todos los argentinos y todos los que hacemos análisis que es su techo. Ahora sí o sí, y conecto a la pregunta anterior, necesita sumar fuerzas extra partidarias y, ¿por qué no, extra libertarias? Y necesita empezar a romper también ese cerco libertario para poder crecer, y si es que lo desea. su discurso del no a la casta, ¿no? Por supuesto, digo, ¿cómo volvés de decirle terrorista ahora cuando querés los votos de Patricia Bullrich? O tira bombas, exactamente. Muy complejo. Bueno, la última que te quiero hacer es, ¿coincidís con Massa que se terminó la grieta? Coincido en que quienes propiciaban la grieta, que es lo que señalaba tanto Milei como Massa, que era Juntos por el Cambio, está en una etapa final, por lo tanto ahora vamos a ver cómo se reconfigura el mapa. De hecho, de la nueva grieta Milei, o derecha antiderecha, o derechos o no derechos, o libertarios no libertarios, de la nueva grieta que se reconfigura, se ha comido a un partido muy importante que gobernó hace muy poco tiempo. Digo, eso es. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.